año pasado, desde que ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de fortalecimiento al Ministerio Público, el que podría concretarse en los próximos meses. Para ello se van a reunir este lunes la Asociación de Fiscales con el subsecretario de Justicia, cita en la que se van a estudiar las demandas gremiales de los persecutores. Vamos a conversar respecto a este tema. Nos acompaña el director nacional de la Asociación de Fiscales, Ernesto Navarro. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, obviamente, esta reunión busca que ustedes puedan explicarle al subsecretario las principales pretensiones que tienen de cómo mejorar esto. En ese sentido, ¿cuál es la principal demanda que tienen ustedes en el día de hoy? Bueno, nosotros hemos estado en constantes conversaciones con el Ejecutivo. No es la primera reunión que tenemos ya con ellos, sino claro, que han habido más de 4, donde comenzamos hablando con el Ministro del Interior, la Ministra de Justicia, y ahora vamos con el Subsecretario de Justicia, ya principalmente a ver cuáles son sus planteamientos respecto a este plan de fortalecimiento que ya lleva, como usted decía, un año ya en el Congreso y en el Ejecutivo, donde se le han hecho algunas modificaciones. Principalmente nosotros como Asociación de Fiscales consideramos que hay un problema muy grave, que es la fuga de fiscales, y esto se da principalmente porque los fiscales no tienen carrera funcionaria, porque los fiscales tienen una excesiva carga de trabajo y también porque no cuentan con equipos mínimos de trabajo. Estos factores nosotros los hemos visto como los principales factores para que los fiscales, que tienen una gran experiencia, una vasta experiencia, ya más de 10 años en el sistema, decidan irse de la Fiscalía y pasar al lado privado, defender causas particularmente. Es interesante ir abordando ese punto porque lo que pudiese pensar, como se da en otros sectores también, que aquí se puede ver un tema de recursos. Pensemos, por ejemplo, la gran discusión que hay en el tema médico, por ejemplo, la falta de los consultorios en el sector público, cuando muchas veces por un tema claramente de dinero prefieren estar en el sector privado. Aquí puntualmente lo conversábamos, se trata de que aquí no hay ninguna posibilidad de ir ascendiendo, por ejemplo, de ir en una cierta cantidad de años aspirando a mejores cargos, sino que no existe esa posibilidad de frentón. No existe. Aquí no existe la posibilidad de carrera funcionaria. Cuando se estableció la ley, se asignaron grados para los fiscales. El fiscal que tiene un grado, hasta el momento no hay ninguna posibilidad de que suba, y así ha ocurrido. Fiscales que llevan 10 años en el mismo grado nunca han tenido un incentivo a la permanencia en la Fiscalía, nunca han visto que sus carreras son de alguna forma, y sus grandes investigaciones y todo el trabajo que implica llevar a cargo la persecución penal han sido vistas en un plano profesional. Claro. Es legítimo que un profesional, un abogado de excelencia, un abogado que se dedica exclusivamente a la labor de persecución penal, cabe tener presente que un fiscal no puede realizar ninguna otra labor relacionada con el orden jurídico. Un fiscal no es que salga de su trabajo y pueda ir a asesorar a una empresa, que el fiscal solamente puede hacer clases y algunas horas a la semana. Por lo tanto, ese fiscal se ve de alguna forma compelido a cualquier realización profesional, y dentro de la misma Fiscalía tampoco la tiene. Por ejemplo, como te decía anteriormente, o sea, no se ve, por ejemplo, en Carabineros o en la Escuela de Investigaciones, que un subteniente vaya a estar 20 años de subteniente. O sea, ellos tienen y si cumplen con los requisitos de excelencia académica, de capacitaciones, de llevar grandes causas, van subiendo a teniente, capitán, y así los detectives a subinspector, y de esa forma. Nosotros no nos vemos en esa situación. Nosotros nos encontramos atados a nuestro grado, a nuestro cargo, por siempre. Y ahora el tema de esta fuga hacia el sector privado, además también se da en muchos casos emblemáticos, donde hay investigaciones muy largas y en donde después de una cierta cantidad de años, por ejemplo, el caso Johnson, el caso de la farmacia, el caso, por mencionar otros que han estado en el tapete público, justamente quienes han estado encabezando estas investigaciones. Después, ¿qué pasa de eso? Cuando, por ejemplo, se deja ese cargo, se va al sector privado, ¿hay que comenzar? ¿Cómo es ese traspaso de información? Porque imagino que ahí se pierde un tiempo valioso. Exactamente. Si el fiscal que lleva unas investigaciones completas, son volúmenes de causa que tiene en su oficina, son grandes volúmenes con mucha información que él personalmente la ha recabado conjuntamente con las policías. Por lo tanto, esa información él le da una visión y un sentido donde va su investigación. Ahora, cuando el fiscal renuncia, esa investigación se tiene que obviamente seguir otro fiscal investigando, claro. Hay un traspaso, pero este otro fiscal no necesariamente puede tener la misma visión que tuvo el fiscal que inició esa causa, y se pierde tiempo valioso para llevar a juicio a las personas imputadas en estas causas y para las demás consecuencias
para las víctimas principalmente. Ese es uno de los temas. Ahora, ¿qué sucede con la carga laboral? Llevamos 10 años aproximadamente desde que se implementó este sistema y también hemos visto en otras ocasiones movilizaciones por parte de los fiscales que justamente también señalan el número de causas, de requerimientos, de investigaciones que tienen y que muchas veces no dan abasto. ¿Cómo se podría mejorar esa situación y cuáles son los planteamientos que ustedes tienen en ese punto para presentarle al subsecretario? Es efectivo. Hace 10 años, cuando se implementó la reforma, se estableció que un fiscal iba a llevar un número de causas, alrededor de 1.200 causas. Actualmente eso se triplicó por la gran cantidad de leyes penales que se han incorporado dentro de estos 10 años. O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, no hay ningún problema que exista legislación y que se incorporen nuevos tipos penales. El derecho penal es dinámico, pero también eso tiene que ir incorporado de una mayor cantidad, una dotación para los fiscales. Solamente en las innumerables leyes que se han incorporado en estos últimos 10 años, hubo un aumento de fiscales, creo que fueron 20 fiscales por la ley de responsabilidad penal adolescente, que implicó que entre los 14 y los 18 años todos fueran responsables penalmente, y para esa gran cantidad de causas que ingresaron, no más de 40 fiscales se incorporaron. Por lo tanto, consideramos también, con las peticiones que tiene la Fiscalía en el plan de fortalecimiento, que incluso el fiscal nacional también avala nuestras posturas, también tiene que ir un plan de robustecimiento de la Fiscalía. Ahora, para que la gente pueda tenerlo claro, por ejemplo, ¿hay un estimativo de cuántas son las investigaciones que tiene un fiscal? Sobre todo pensando en que una de las exigencias es justamente la celeridad, que finalmente se pueda tramitar rápidamente y hay una resolución. Entonces me imagino que también hay un sometimiento a un cierto nivel de estrés y que muchas veces no se cuenta con las capacidades de poder resolver muchas de estas demandas que hay por parte del sistema. Así es, un fiscal actualmente lleva más de 2.600 causas. Tienes que tener presente que el fiscal es el que tiene que estar de turno las 24 horas del día, los 365 días del año. Mientras estamos conversando ahora, domingo, hay audiencia en el Centro de Justicia donde están los fiscales controlando la detención. Hay un fiscal que está de turno. Aparte, ese fiscal en muchas localidades también tiene que tener su investigación y sus causas. Por lo tanto, consideramos que hay una excesiva carga de trabajo y la forma de dosificarla principalmente está en el plan de fortalecimiento. Consideramos que ya es un avance importante que este gobierno haya puesto esta ley de plan de fortalecimiento del Ministerio Público, pero esto tiene que ir aparejado con cuestiones previas para que esta gran cantidad de fiscales que se nos están fugando porque no tienen una visión, no ven una carrera funcionaria, se permanezcan en la Fiscalía y podamos hacer un trabajo adecuado que directamente relacionado con la ciudadanía. En ese sentido, me gustaría preguntarte, porque también uno ve, y en el último tiempo se ha dado un poco esa lógica, ciertos cuestionamientos a la labor de los fiscales. Particularmente hay ciertos casos emblemáticos donde siempre hay ciertas críticas a las resoluciones, a los dictámenes que se entregan en algunas materias. Vimos, por ejemplo, también cuando hubo muchos emplazamientos por parte del propio Poder Ejecutivo hacia cómo resolver ciertos casos, hubo algunas pugnas ahí, también me acuerdo, entre quien era el ministro del Interior en ese momento con el fiscal nacional, y también vemos muchas veces constantemente en los medios de comunicación muchas personas que no quedan conformes. ¿Tú crees que hay una relación entre la demanda de la carga de trabajo, el poco, podríamos decir, entusiasmo, o podríamos decir la falta de una carrera funcionaria que también influye en los fiscales? ¿Puede haber una relación en eso, con esta sensación que hay en algunos sectores de que los fiscales no están haciendo bien su trabajo? Yo creo que hay un desconocimiento muchas veces, impuesto incluso por los medios de comunicación, donde todavía sentimos que todavía no está muy claro y la ciudadanía no comprende los roles que existen dentro del sistema penal judicial. Está el juez, quien es el que falla, sí, claro, y está el fiscal, quien es el que investiga y acusa. Dentro de nuestro plano de investigación nosotros contamos con los medios que nos da el Estado, principalmente las policías. Nosotros les damos las instrucciones y así hacemos nuestro trabajo. Errores claramente puede haber, o sea, somos una institución donde la experiencia va haciendo principalmente que se cometan menos errores. La experiencia se nos está yendo, la experiencia de fiscales que llevan 10 años, que pueden racionalizar los recursos y entender para dónde van las causas, se están yendo a otro sistema. Evidentemente consideramos que la carga de trabajo también influye,
pero lo que nunca ha influido es el ánimo de los fiscales. Los fiscales son unos enamorados de su trabajo, los fiscales trabajan todos los días, los fiscales están siempre, permanentemente, y necesitan tener incluso más contacto con las víctimas de lo que tienen, pero por la gran cantidad de trabajo no se puede hacer. Por no contar también con equipos de trabajo donde el fiscal pueda también de alguna forma, algunos labores, dársela a otro funcionario, un abogado asistente, pedimos para cada uno de los fiscales. No tenemos esa situación actualmente en la Fiscalía. Ahora, ese trabajo que ustedes tienen que hacer principalmente en coordinación muchas veces en el trabajo investigativo con las policías o carabineros, ¿se está dando la lógica necesaria? ¿Se cuentan con los equipos, con la capacidad, con la tecnología, por ejemplo, de poder tener, podríamos decir, un soporte básico para poder investigar algunas causas que sin duda algunas deben ser más complejas que otras, sobre todo en materia policial, me imagino yo? Existe, yo creo que existe. Las policías, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, se han ido cada vez modernizando y también profesionalizando en estos tipos de investigaciones. Ya han pasado 10 años, no podemos hablar del nuevo sistema penal y el antiguo, claro. Pero el nuevo sistema penal claramente implica desafíos importantes a las policías y a los fiscales, que son de orden técnico. Ya no hay sumarios, ya no hay investigaciones ocultas, sino todo es a la luz pública y toda la investigación que tiene el fiscal también la puede ver la contraparte. Por lo tanto, consideramos que existen los equipos, cada policía tiene brigadas especializadas para cada tipo de estos delitos y los fiscales trabajamos de acuerdo con ellos y trabajamos en forma coordinada. Ahora, para ir también finalizando tu evaluación en estos 10 años en que ya se ha implementado esta reforma, sabemos que va a haber una reforma, la reforma, lo comentábamos también, tiene que ver más bien con situaciones más técnicas y particularmente con este proyecto de ley que busca justamente fortalecer el trabajo que ustedes realizan. ¿Hay una conformidad, hay una buena evaluación? ¿Crees tú que esto ha sido un aporte al sistema y hay un cambio tal vez en la manera de ver y entender la justicia desde que se implementó el sistema procesal penal? Sin duda, yo creo que hay un cambio importante en la forma de ver la justicia penal. O sea, claramente, antiguamente nadie podía opinar de lo que estaba ocurriendo dentro de un tribunal porque quedaba entre esas cuatro paredes. Ahora nosotros mismos, ustedes lo pueden ver, todos los días los periodistas, la prensa, está ahí en el momento en que pasan las audiencias. Las audiencias son públicas y puede ir cualquier persona a ver la labor del fiscal, la labor del... La transparencia es uno de los factores importantes que podemos tener de rescatar y alabar de este sistema, además de la rapidez con que se resuelven las causas. Estas causas, los fiscales tenemos también plazos de tramitación, somos permanentemente monitoreados y gestionados por la Fiscalía Nacional, donde eso va directamente relacionado con nuestra evaluación. Y en ese orden de ideas también los fiscales tenemos plazo y la diligencia y la rapidez del sistema es claro y patente. Perfecto. Ernesto Navarro, presidente de la Asociación de Fiscales, te quiero agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros y sin duda poder discutir este tema que a todos nos compete y nos interesa. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos al corte, ya volvemos con más noticias.